nombre del gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, queremos agradecer a todos los integrantes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por haber preferido Guerrero y haber preferido Acapulco para llevar a cabo su convención. Esta convención para nosotros, estamos muy contentos, estamos felices porque los queremos recibir con cariño, con amor aquí en nuestra tierra. Y también decirles que van a encontrar un Acapulco diferente, un Acapulco con nueva infraestructura, con un nuevo aeropuerto, con obras de infraestructura que van a facilitar que su congreso sea todo un éxito. Este Congreso Internacional de Medicina de Urgencias para nosotros es muy importante. Gracias por escoger Guerrero, gracias por escoger Acapulco para llevar a cabo su convención. Sean todas y todos bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. En esta ocasión vamos a tocar un tema por demás interesante, relevante y que está en el día a día de todos nosotros en nuestras diferentes áreas laborales. Es muy importante tomar en consideración que el abordaje de los mitos y realidades en el manejo del paciente quemado en la sala de urgencias, en realidad es algo a lo cual estamos expuestos a atender este tipo de pacientes en cualquier momento, pero aquí la pregunta es, ¿sabemos cómo? Esos mitos y esas realidades las vivimos todos los días cuando nos enfrentamos a un paciente quemado. Cada quien cree tratarlo de la forma como sabe, como vio, como le enseñaron, pero la idea de la sesión de hoy es romper todos esos mitos y ver bien aspectos muy puntuales del abordaje y del tratamiento específico de este tipo de pacientes. Les quiero compartir unas breves estadísticas y unos breves enunciados que nos dimos a la tarea en la sociedad de recabar. Son estadísticas de aquí, son estadísticas nacionales, obtenidas por la encuesta nacional en Sanud 2012 en México. Nos dice que ocurrieron alrededor de 124,000 quemaduras no fatales, reportando una incidencia del 40% en la población pediátrica y un 60% en la población adulta. Muchas de ellas nos comentan que fueron ocasionadas en víctimas de accidentes de múltiples víctimas, perdón. Gran parte de esa población sufre ciertas complicaciones y tiene cierto grado de secuelas, definitivamente por un mal abordaje o malas decisiones terapéuticas. Algunas de ellas no es que sean malas, sino son retrasadas. Para eso vamos a tener aquí con nosotros a un par de expertos, los cuales lo agradecemos mucho, y que a continuación les voy a dar una breve reseña de cada uno de ellos. Va a estar con nosotros la doctora Virginia Núñez Luna. Ella es médico especialista en pediatría, certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría, es jefe de la unidad de quemados pediátricos por parte de la Fundación Michui Mau en el Hospital Pediátrico Xochimilco, es directora de enseñanza de la Fundación Michui Mau, tiene más de 16 años como instructora certificada de cursos ABLS, tiene más de 11 años como profesor titular en el módulo de quemaduras de la Universidad Panamericana. Es miembro de la Sociedad Americana de Quemaduras y Asociación Mexicana de Quemaduras. Para lo cual, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Va a estar también aquí con nosotros el doctor Carlos Arturo González Castro. Él es médico especialista en medicina de urgencias. Es jefe de la unidad de cuidados intensivos para pacientes quemados en el Hospital General Norberto Treviño Zapata de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Director médico de la Fundación Michui Mau para el capítulo Tamaulipas, jefe de servicio de urgencias del Hospital Victoria La Salle en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y es instructor certificado de cursos también de ABLS, para lo cual también le damos las gracias, doctor.
Estamos seguros que su aportación va a ser de muy importante para toda la comunidad de médicos de urgencias. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos con usted, doctor González. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muy buenos días, noches ya a todos. Agradecemos a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias por la invitación que nos hicieron este día para poder platicar con ustedes y compartir un poco de lo que hay de nuevo y de lo que ha salido de evidencia en cuanto al manejo del paciente quemado. Como sabemos, hay muchos mitos alrededor del paciente quemado, ¿no? Cuando aprendemos a tratar al paciente quemado, hablamos de Parkland, hablamos de superficies corporales, hablamos de líquidos y de un sinfín de cosas que parecieran recetas de cocina que tenemos que llevar a cabo para poder tratar a todos por igual los pacientes quemados. Sin embargo, esto también ha evolucionado demasiado y es lo que vamos a tratar de ir viendo esta noche, ir poco a poco dilucidando esas dudas y con la evidencia que se tiene poder interpretarla para poder que ustedes puedan llevar a cabo su diario actuar con los pacientes quemados que tienen, ¿verdad? Vamos a empezar. Muy bien. Para dimensionar el problema, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año mueren 265,000 personas por incendio. Esto es a nivel mundial. Es más o menos algo de las cifras que manejaba ahorita nuestro secretario. Y los países de ingresos altos han logrado una considerable reducción en la tasa de mortalidad. No así los países en vías de desarrollo, que es los países más afectados por este padecimiento. Y lo que se ha visto que mejor funciona para empezar el tratamiento de esto, pues es la prevención, ¿verdad? Es la prevención, es lo que se ha visto que tiene mayor resultados en la incidencia, pero aún así en los países de tercer mundo no se ha podido lograr llevar a cabo una tan amplia cobertura en cuanto a información en la prevención y sigue afectándonos mucho estos tipos de padecimientos. Y basta ver en la historia para poder entender un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y estos son un poco de datos estadísticos de lo que ha sucedido en nuestro país últimamente. Hablamos de 600 muertos y 200 heridos desde el 84, hablando por 49 niños muertos y 106 heridos en el año 2009. Y recientemente este año, no hace mucho, hace algunos meses aquí muy cerca, en Tlahuelipan, Hidalgo, 137 muertos y 74 heridos es la cifra más o menos que se manejó. Entonces es un problema, un grave problema de salud pública, que como lo sabemos sigue siendo trauma, es una transferencia de energía, sigue siendo un trauma, pero en esta ocasión es térmico la transferencia de energía. Entonces, por ende, este tipo de pacientes son parte de esta epidemia moderna que es el trauma, ¿verdad? En México, algo de estadística también, es 124,132 quemaduras no fatales anualmente. Estas son las últimas estadísticas que se han notificado en el 2016, en este año. Y por cada persona que falleció, 219 sufrieron quemaduras no fatales. Eso es más o menos lo que 219 personas diarias que 219 sufren por cada una que muere, y en el 2000 al 2013 fallecieron en total 9,073 personas en nuestro país y diariamente fallecen 2 personas por trauma térmico. O sea, en nuestro país cada día están falleciendo 2 personas por esta problemática. Y bueno, esto es algo de los grupos por edad que son más vulnerables, y como también lo es en el trauma, este trauma térmico es en los extremos de la vida, donde podemos ver que este grupo de pacientes son los que más sufren este padecimiento y por ende tienen una mortalidad más alta. ¿Qué tenemos de evidencia en cuanto al manejo del paciente, verdad? Actualmente, hace unos años, un par de años, salieron las guías de la International Society of Burn Injury, ¿verdad? Que están a la mano, las pueden bajar en internet, son muy accesibles, y es donde se actualizó recientemente el manejo y le dan mucho énfasis al manejo, incluso desde unidades de primer nivel, donde se puede manejar, menciona un apartado exclusivo donde pueden ustedes incluso iniciar el manejo del paciente quemado con líquidos vía oral, se recarga, ¿verdad? ¿Qué más tenemos de evidencia? Lo que tiene la ABA, la American Burn Association, es quien más ha desarrollado información acerca de este tema y es de las mayor número de referencias que tenemos para poder sustentar la evidencia.
Tenemos también en nuestro país recientemente, en el año 2016, y aquí quiero recalcar que la doctora Virginia participó en estas guías de práctica clínica, en la actualización de prácticas clínicas, y es exclusivamente en niños y en adolescentes. Sin embargo, también existen las del paciente adulto para poder tratarlo, ¿verdad? ¿Qué otros? El ATLS sigue siendo, como dijimos, un paciente politraumatizado y por ende se trata conforme a los lineamientos del ATLS, y también incluso hay evidencia ya escrita para el manejo de la sepsis en el paciente quemado. Todo esto hay de evidencia que es muy fácil, ustedes la pueden descargar en la red sin necesidad de estar inscritos en ninguna otra página y tener acceso a ello. Y todo esto en nuestro país, ¿contra qué lucha? Pues precisamente contra esto, ¿no? Contra las grandes creencias que hay en nuestro país, que lo vemos día a día en las unidades de cuidados intensivos para pacientes quemados, donde llegan los pacientes días después porque le pusieron la crema que le dijo a la comadre de la vecina, ¿verdad? Que fue y le dio ciertas cremas. Otro gran problema también son las abuelitas, ¿verdad? Que también empiezan a opinar, y en donde la opinan y no opinan, el niño o el paciente adulto sigue retrasándose, ¿no? A eso las creencias que hay en nuestro país, ¿verdad? Que estas creencias se vienen convirtiendo en modas, no sé si se han fijado, ¿no? Y recientemente salió otra moda muy reciente de la tilapia. Y alguien que con los que trataba quemados no hacían otra cosa que preguntarle que si usábamos tilapia, ¿no? O ahí tengo unos pescados si quieres pasar por ellos. Entonces, la verdad es que como no existe algo que sea el estándar de oro para el manejo de este padecimiento todavía, siguen saliendo cada vez cosas innovadoras, y vamos a decirlo entre comillas, o nuevas, y la gente sigue creyendo, lo toma como moda y lo sigue utilizando, ¿no? A eso súmele que se le pone todo tipo de cosas a las quemaduras, hasta lo que no se puedan imaginar: mayonesa, tomate, pasta, telarañas, café, clara de huevo, y no sé qué más les haya tocado ver que les aplican a las quemaduras. Y al final todo esto, ¿sí?, hace que la lesión se haga más profunda o que sea más difícil para nosotros tratarla. Pero bueno, para hablar del paciente quemado ya dijimos, ¿no? Es un trauma térmico, es un paciente que vamos a tratarlo como politraumatizado. ¿Y cuál es el paciente que realmente va a necesitar que tratemos de una manera intensiva? Es el paciente gran quemado, y para poder hablar del paciente gran quemado tenemos que definirlo primeramente. El paciente gran quemado es aquel paciente que tiene más del mayor del 20% de su superficie corporal quemada. Esto es una quinta parte de su cuerpo está quemada, ya sea paciente adulto. Si estamos hablando de un paciente pediátrico, que ahorita Vicky va a hablar más a fondo sobre el paciente pediátrico, estamos hablando de un 15%, pero también pacientes que tienen quemaduras del 10% de espesor total, pacientes con lesiones de vía aérea, pacientes con lesión por electricidad, pacientes con trauma asociado, se consideran pacientes grandes quemados y por ende necesitan un tratamiento más intensivo, ya no digamos de criterios de ingreso, sino que es un paciente que necesitamos tratarlo en área de choque, tenemos que pasarlo al área de reanimación y darle unos cuidados intensivos, que es otra parte que yo creo que se ha perdido, ¿no? El paciente quemado se piensa que llega, le calculo los líquidos, se los pongo, se los dejé por hora, las primeras 8 horas porque me llegó muy temprano, y hasta el siguiente turno lo revaloran. Cuando el paciente es un paciente que ahorita vamos a ver algunos protocolos, tenemos que estarlo checando por hora, ¿okay? Y para hablar de trauma térmico, pues sí, dijimos que el paciente es politraumatizado porque tiene 2 órganos afectados, y pues sí, si el paciente tiene una quinta parte de su cuerpo quemado, estamos hablando de que el órgano más extenso del cuerpo es el que está lesionado. Estamos hablando de la piel, y ese es un criterio para decir que es un paciente con transferencia de energía y que tiene trauma. Y si hablamos de la piel, pues nada más, imagínense, recibe 1/3 del volumen circulante, un 6% del gasto cardíaco también. A eso le suman todas lo que realiza la piel como el órgano más extenso del cuerpo, que regula la temperatura corporal, la síntesis de vitamina D, la vigilancia epidemiológica y todos los mecanismos de barrera que tiene y que están abolidos. Y a veces perdemos el principio del tratamiento y empezamos a tratar otras cosas cuando debemos irnos a la base, ¿no? Y si los mecanismos de barrera están desprotegidos, tenemos que iniciar precisamente el manejo por esto, ¿ok? Y bueno, todo se reduce a la lesión, ¿verdad? No vamos a ahondar en primero, segundo y tercer grado, sino que vamos a irnos directamente a los puntos que más han sido afectados y que hemos visto en las unidades de quemados cuando nos llegan los pacientes, que hay tanta fragilidad en el manejo, en el criterio médico y en los manejos que se dan. Y uno de ellos es en cuanto a la fisiopatología y al conocer
precisamente cómo ocurre la lesión. Y hemos hablado de isquemia, ¿no? Y se habla de isquemia cardíaca, isquemia cerebral, isquemia transitoria, pero no se ha podido, o no sé si han escuchado hablar sobre la isquemia o la zona de penumbra y estas zonas de Jackson, donde el paciente quemado, ¿sí?, tenemos que ir nosotros a incidir directamente. Y de eso se trata el tratamiento que vamos a iniciar, de ir a atacar esta zona de penumbra, porque la zona de coagulación ya está perdida, muy probablemente, ya está de tercer grado, ya está de segundo grado profunda, pero la zona de penumbra y la zona de éstasis es donde nuestro tratamiento va a ir a incidir. Y si no damos un adecuado manejo, estas dos zonas vamos a hacer que se extiendan más, que la zona de coagulación se haga más extensa o que la zona de penumbra también se haga más extensa, por un mal manejo, por un retraso en el manejo, por un sobremanejo del paciente. Y es ahí cuando a lo mejor han escuchado hablar del cirujano plástico que dice que la quemadura se profundizó, que llegó con quemaduras de segundo grado, lo descubrieron al segundo o tercer día o no lo pasaron a lavar inmediatamente, lo lavaron al tercer día y ahora está el paciente más profundizado. Fue que estas zonas con un mal manejo se hicieron cada vez más grandes y hubo más necesidad de debridar o de injertar a este paciente. Entonces, vean la importancia desde el prehospital iniciar un manejo adecuado y la clave es una perfusión lenta y constante. Grábense eso. ¿Okay? Y bueno, dentro de la fisiopatología, pues bueno, todos los cambios que existen en el paciente, que son desde los diferentes órganos, edema agudo de pulmón o la misma lesión pulmonar que da SIRA, lesiones cerebrales, si hay lesión por electricidad, por ejemplo, o un trauma asociado, que es algo también que no debemos dejar de lado, falla renal, isquemia mesentérica y no digamos más de las lesiones de la piel. ¿Sale? Y como dijimos que es un paciente politraumatizado, el manejo inicial sigue siendo el mismo. Y no vamos a ahondar en el ABC, sino que vamos a solo mencionar que el manejo del paciente politraumatizado es en base a prioridades. ¿Y de qué va a depender este manejo? De cuántos pacientes estemos recibiendo y cuántos también seamos las personas que estamos interactuando y atendiendo al paciente. Y de esto va a depender que nuestra evaluación inicial sea lineal, ya sea vertical u horizontal. ¿Por qué? Porque si somos varias personas trabajando a la vez, podemos su médico A con su enfermera estar actuando sobre la vía aérea y no necesariamente intubándolo, que es una de las cosas que hemos visto en los servicios de urgencias, que apenas llega el paciente, lo acuestan, lo pasan de la camilla del prehospital al área de choque y ya está pidiendo el laringoscopio el médico, cuando ni siquiera le ha aspirado, cuando ni siquiera ni ha hecho una maniobra manual o ni siquiera lo ha empezado a oxigenar. Entonces, desde maniobras básicas, tenemos que empezar igual en el paciente quemado con trauma, ¿no? Desde maniobras básicas con oxígeno modificado, que ahorita vamos a ver en lesión por vía aérea. Entonces, los lineamientos bajo el cual se van a manejar los pacientes quemados o grandes quemados, que ya vamos a hablar directamente de ellos, es bajo el lineamiento del ATLS con el ABCD. ¿Cuál sería el único cambio que tuviéramos en este tipo de pacientes? Cuando el paciente, por ejemplo, con lesión por corriente eléctrica que llega al servicio de urgencias, llega en parada cardiorrespiratoria. Entonces, nuestro protocolo cambia a CAB, porque si no tenemos pulso, pues no vamos a tratar paciente, ¿verdad? Entonces nuestro protocolo cambiaría. No solamente el paciente, ¿qué otro paciente que puede llegar con más probabilidades con paro cardiorrespiratorio al área de choque, con lesión por trauma térmica? Aquel paciente intoxicado también por dióxido de carbono, que recuerden que el dióxido de carbono una parte se une a la fracción de la mioglobina y esto causa arritmias y parada cardiorrespiratoria secundaria a una intoxicación por CO2. También tenerlo muy en cuenta que el paciente llega inconsciente y muy probablemente bradicárdico o en parada cardiorrespiratoria. Y las lesiones de la vía aérea se presentan en 6 a 30% de los pacientes que ingresan a un centro de quemados, aproximadamente, hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, esta es una gráfica que nos dice en cuanto a porcentaje y tiempo, ¿verdad?, qué posibilidades hay de que ese paciente tenga lesión de vía aérea. Y como ven, entre el porcentaje es mayor de la superficie corporal quemada y las posibilidades de que tenga una lesión de la vía aérea también son más grandes. Pero ojo, esto no es siempre, ¿verdad?, como en medicina. Hemos tenido pacientes en las unidades de quemados con 40 o 60% de superficie corporal quemado sin ningún compromiso de la vía aérea y se pueden manejar perfectamente con pseudoanalgesia y sin intubar a los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces por el simple hecho de tener una superficie corporal quemada muy grande, pero no hay ningún compromiso de la vía aérea ni hemodinámico ni ningún otro tipo, no necesariamente tengamos que invadir al paciente. ¿Okay? Entonces, la clasificación de las lesiones por inhalación pueden ser lesión de la vía aérea superior,
lesión de la vía aérea inferior, lesiones de parénquima pulmonar directamente, ya una lesión de la vía aérea inferior, y toxicidad sistémica, no la pierdan de vista. Y esto de toxicidad sistémica principalmente dos, principalmente por dióxido de carbono y por cianuro, también tenerlo muy, muy presente. ¿Y qué es de las cosas más importantes para poder tomar la decisión? Porque aquí entra uno de los principales mitos en el paciente quemado: intubar a todo aquel paciente que traiga una lesión en la cara, ¿verdad? Trae una lesión en la cara, independientemente de que ustedes valoren la cinemática o cómo sucedió, o qué tipo o qué grado de profundidad son esas quemaduras en cara y en cuello, y se decide intubar al paciente. Ojo, no todos los pacientes que tengan una lesión en cara deben de ser intubados. Hay que tener mucha cautela en esto, y nosotros lo vemos en las unidades de quemados. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde se vio que el 50% de los pacientes que llevaban a las áreas de cuidados intensivos para pacientes quemados no tenían criterios de haberse intubado, sino que fueron sobreintubados estos pacientes. Y ahí es donde creo que el médico de urgencias tiene que tener la suficiente capacidad para poder interpretar toda la información y los elementos que tiene alrededor de ese paciente y tomar la decisión más adecuada. Porque también vayamos al otro extremo: el paciente probablemente no tenía una lesión de vía aérea, pero en la secuencia de intubación se broncoaspiró, después se le provocó una neumonía y el paciente murió más por el SIRA y la sepsis que por realmente tenía una superficie corporal extensa o realmente necesitaba intubarse. Y lo vemos también aquí en México en las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes llegan intubados y a veces llegan con Kirby muy elevados o con PAFIs elevados y al segundo o tercer día se extuban, o incluso el mismo día a veces. Entonces, ¿qué es de los datos que más pueden ustedes darle valor? La cinemática. Pareciera algo tan simple, pero a veces no se toma en cuenta, y dentro de la cinemática es bien importante lo que hemos dicho y por lo que se está abogando en la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias: que los eslabones de la atención sean cada vez más unidos y más fuertes. Escuchar a los técnicos en urgencias médicas, a los bomberos o a los paramédicos que atendieron al paciente en el prehospital, y que ellos también hagan un análisis adecuado de la situación en la que se recogió al paciente para poderla transmitir a la sala de urgencias. Y es importantísimo qué datos. Por ejemplo, los pacientes que estuvieron en un espacio confinado donde había plafones o materiales sintéticos y el paciente quedó atrapado, tardaron en rescatarlo, ese paciente es el que hay que darle un alto valor, y hay que ser muy, muy incisivos en vigilar que no tenga una lesión de la vía aérea, porque estos pacientes también no llegan a urgencias y como las películas, ¿no?, que llegan a intubarse, tienen a veces hasta dentro de las primeras 24 horas para manifestar una lesión de la vía aérea. Entonces hay que darle ese peso adecuado a la cinemática del trauma, y no aquel paciente, por ejemplo, que iba a prender el calentador en un espacio abierto, solamente fue un flamazo y trae quemaduras de primero y si acaso segundo grado superficial en cara, y ya lo están queriendo intubar. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a discernir esa información. Y pueden dividirse en lesiones supraglóticas e infraglóticas. Lesiones supraglóticas son aquellas del ejemplo que acabamos de mencionar: quemaduras en cara, quemaduras pestañas y cejas, vello nasal quemado, esputo carbonáceo, que no necesariamente ese paciente haya inhalado vapores calientes y que tenga una lesión infraglótica. Los quise poner aquí en mayúsculas porque estos datos, si el paciente llega a la sala de urgencia con alguno de ellos, las posibilidades de que tenga una lesión de la vía aérea y de que tengamos que invadirlo de manera temprana son muchas. ¿Y qué es? Ronquera, que nos habla de que las cuerdas bucales están inflamadas o ya están lesionadas, disfonía, estridor, disnea y sibilancias. Entonces sí, preocúpense y traten de su paciente asegurar la vía aérea cuanto antes. El niño, ya ahorita la doctora Vicky les va a mencionar más acerca de esto, pero sí, ojo con esto. Y bueno, dentro de los otros datos que les pueden ayudar a hacer el diagnóstico, si en su sala de urgencias o tienen acceso a broncoscopías, que sí es el estándar de oro para poder diagnosticar si el paciente tiene o no tiene una lesión de la vía aérea, pero también existen otros estudios. Recientemente se ha comprobado el estudio RATS con TAC pulmonar o carboxiemoglobina, que este es otro dato bien importante y que a veces hay mucha confusión. El paciente llega intoxicado por dióxido de carbono y puede tener una PO2 normal, puede tener una oximetría normal y el paciente está gravemente intoxicado por CO2. ¿Por qué? Porque el oxímetro de pulso normal que tenemos regularmente en las salas de urgencias
no marca cuánto CO2 hay en sangre, sino que marca solamente si la fracción M de la hemoglobina está ocupada, y en ese caso está ocupada por dióxido de carbono, y marca que el 99% de los receptores están ocupados. Entonces, ojo, necesitaríamos tener carboxihemoglobina, que no sé si en alguna de sus gasometrías o sus análisis tienen en sus hospitales, o si no, tener un coxímetro de pulso, que también ya los hay, para poder monitorizar estos niveles y poder determinar si el paciente está o no intoxicado por CO2. Entonces, ojo, ese es un dato bien importante, no esperemos a la gasometría para poder decir que está hipóxico y que lo vayamos a intubar, amén de que traiga un trauma asociado, que eso es algo que lo vamos a estar mencionando muy seguido, porque el paciente quemado regularmente no llega solo con la pura quemadura, casi siempre trae un trauma asociado. Y dos de los estudios o de las cosas que se están actualmente utilizando es la broncoscopía, que le dijimos es el estándar de oro para poder ver, y se recomienda que sea dentro de las primeras 24 horas de que el paciente tuvo la lesión. Si ustedes tienen un paciente y si todavía no se lo reciben en la unidad de quemados más cercana que ustedes tienen o no lo pueden referir y tienen acceso a un broncoscopio, les sugerimos que cuanto antes se ayuden de él para poder corroborar si en realidad tiene o no una lesión de la vía aérea este paciente. Y esta es la escala para poder determinar si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, y en base a eso también tomar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de grado 4, muy probablemente ya tendríamos que hablar también al plástico o al cirujano para hacerle una traqueostomía de manera temprana a este paciente. Otro de los estudios que se está utilizando es la tomografía, el apoyo de la tomografía, sí, para poder determinar si el paciente hay sospecha o no de la lesión infraglótica. Y el estudio RAS es un puntaje que divide una tomografía con ventana pulmonar que divide en cuadrantes los pulmones, y en base a esto, si es normal, se le da 0 puntos, si hay un incremento en las transparencias y si hay consolidación, se le va dando este puntaje, y puntajes mayor de 8 se ha visto que todas las broncoscopías salen positivas. Entonces también es un elemento que podemos tener para poder, si el paciente trae trauma asociado, para ir a buscar otro tipo de lesiones y de una vez hacer una exploración de lo que es el pulmón y determinar si hay o no una lesión pulmonar. Ok, el manejo es básico, desde el oxígeno suplementario desde que llega a la sala de urgencias y humidificado, siempre intentando mantener saturaciones entre 94, 92 o 96% del paciente, y una vez determinado que el paciente sí tiene una lesión infraglótica o sí tiene una lesión de la vía aérea, empezar el tratamiento, que lo que se está utilizando actualmente es heparina común, que la tenemos para las gosometrías, 5,000 a 10,000 unidades cada 4 o 6 horas, diluidas en 2 o 3 cc de solución salina, y nebulizar a nuestro paciente cada 3 o 4 horas, y se ha visto que tiene muy buenos resultados en combinación con N-acetilcisteína en aerosol al 20%. Igual pueden ser 1 o 2 cc, que son 300 a 400 miligramos de N-acetilcisteína en solución, y alternar las nebulizaciones de heparina con N-acetilcisteína, y esto va a romper todo este moco y tapones. Junto al aseo quirúrgico en los beta-agonistas tienen excelentes resultados para el manejo ya propiamente de la lesión. A reserva de las broncoscopías, que se recomienda que se hagan en el primero, el quinto y el 10º día, aseos bronquiales de una manera muy minuciosa, y cultivos también desde su ingreso, no solo de las lesiones en las quemaduras, sino también cultivos de las secreciones que tiene. Y tomar en cuenta que si el paciente trae lesiones circunferenciales del tórax, necesitamos hacer escarotomías, porque aunque tengamos el mejor ventilador, le demos las mejores nebulizaciones al paciente, si hay una restricción mecánica en el tórax, este paciente no va a ver cómo pueda salir adelante. Otro de los mitos para el cálculo de la superficie corporal quemada es la regla de los 9, y sí, sigue vigente la regla de los 9. Actualmente la American Burn Association sigue recomendando la que es la regla de los 9 en el paciente adulto. La regla de los 9 es que divide el cuerpo en múltiplos de 9, le da valores cifras, y así ir dividiendo el cuerpo para poder tomar un porcentaje de referencia. Ojo, no necesita ser 100% exacto, es un valor de referencia para poder orientar nuestra reanimación, y así es con las fórmulas y los líquidos. Sin embargo, el error más común que vemos nosotros en los servicios de urgencia es los cálculos tan elevados que hacen de superficie corporal quemada, por ejemplo, cuando el brazo en la parte anterior
anterior es 4.5 y solamente tiene un 3 o un 4%, toman el 9% completo del brazo y lo van sumando. Entonces esto a líquidos elevados con fórmulas, por ejemplo de Parkland, que ahorita vamos a ver, se convierte en un verdadero desastre para el paciente y una sobrecarga que lo lleva a la muerte de manera temprana. Entonces, ojo, uno de los errores más comunes es ese, el sobreestimar la superficie corporal quemada y darle el valor total de lo que está quemado. Pero el paciente quemado no entiende y se quema de una manera muy dispersa. Entonces, cuando sucede esto, lo que tenemos que hacer es la mano del paciente, no de quien lo está evaluando, ¿sí? Tomar en cuenta es aproximadamente un 1% de su superficie corporal. Entonces lo que hacemos nosotros en los servicios de urgencia, en la unidad de quemados, es, depende de la talla del paciente, verificar si es una mujer joven de talla mediana, una enfermera que más o menos sea la mano de ella, y con esa calcular la superficie corporal quemada que pueda tener el paciente. Y otro de los errores más comunes es que se toman en cuenta las quemaduras de primer grado. Y ojo, las quemaduras de primer grado no van en la reinstitución de líquidos. Y lo decimos cuando damos el curso ABLS, y si no, imagínense la chica del bikini azul que fue a la playa y se quemó, solo iba cubierta 3% de su cuerpo y se quemó el 97%, la tendríamos que reanimar a esa fórmula, ¿no? Entonces, las quemaduras de primer grado no entran dentro del cálculo para poder reanimar con líquidos. Pero si el paciente es pediátrico, si tiene menor de 14 años o pesa menor de 40 kilos, lo que se recomienda es la escala de Launi-Brauder, que da valores en base a la talla y la edad del paciente. Entonces, esto es importante que la tengan en sus servicios de urgencia, en un PDF, la imprimen y van sacando los porcentajes y al final les dice si son de segundo o tercero y pueden sumar. Y esto es especialmente para niños, ahorita van a ahondar un poco más en esto. ¿Qué hay con la reanimación de fluidos? Ya dijimos, solo quemaduras de segundo y tercer grado. Las de primer grado no entran en estas fórmulas de reanimación. ¿Cuál es el fin? Recuperar de forma rápida y eficaz el volumen intravascular y de una manera sostenida, lo habíamos dicho, no de una manera rápida, con cargas. Es adecuado en pacientes con superficie corporal mayor de 20 y de 15 niños, y la mortalidad se incrementa si la reanimación se retrasa más de 2 horas en los pacientes quemados. Otro de los cambios que ha habido en el 2016 en las guías de la American Burn Association fue de que se tomaba en cuenta la hora cero cuando el paciente se quemaba. Actualmente se determinó que la hora cero sí se sigue tomando cuando esa hora cero, cuando el paciente se quema, cuando llega antes de 2 horas a darle la atención médica definitiva o la atención inicial, en este caso en los servicios de urgencia. Pero si el paciente llega 2 horas después de haberse lesionado y no se le ha reanimado, la hora cero se empieza cuando el paciente llega con ustedes, ¿verdad? Así sean 3 horas después. ¿Por qué? Porque se había visto que la fórmula recalcaba que eran las primeras 8 horas, llegaba 5 horas después, nos quedaban 3 horas con unos volúmenes de 8 o 10 litros, se le querían meter y se le metían 10 litros o 8 litros al paciente en 3 horas y les iba peor a estos pacientes. Entonces, eso es otro de los cambios que ha habido del 2016 a la fecha en cuanto a cuándo tomar la hora cero para reanimar al paciente. Fórmulas hay muchas, desde Parkland, que yo me acuerdo desde TUM que la escuchaba, que fue las principales, que 4 mililitros por kilo por hora, hasta Brook modificada y Baxter, en fin. Sin embargo, se llegó a un consenso y se determinó que la que actualmente la que mejor están funcionando es el consenso de la ABLS del 2016, que es en el paciente adulto iniciar a 2 mililitros de Ringer lactado por kilo de peso por superficie corporal quemada, ¿sí? En los niños a 3 mililitros y en el paciente con quemaduras eléctricas, ojo, con mayor del 20% de superficie corporal quemada, no aquel paciente que solamente trae 2 o 3% de tercer grado, sino que es un paciente de lesión por corriente eléctrica con una deflagración secundaria y trae más del 20% de superficie corporal quemada, iniciar a 4 mililitros por kilo por hora. Pero si el paciente solamente trae un 2 o un 3%, podemos iniciar con un cálculo, ya dijimos que era un gran quemado, no al 50 como es otro de los mitos, sino puede ser al 20 o dependiendo de la estrategia que vayamos a utilizar para llegar a un fin, que en este caso sería una uresis mayor a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Okay? El paciente con lesión por corriente eléctrica. ¿Y cómo se determinó esto? Se hizo un estudio en la guerra de Irak donde se empezaron a reanimar los pacientes con diferentes cantidades de líquidos y se vio que los pacientes que iniciaban la reanimación con 2 mililitros recibieron al final
3.8 mililitros por kilo por hora, al cuantificar el total de líquidos que se le habían reanimado por múltiples causas, por mal cálculo de la superficie, porque le habían pasado cargas, porque no habían estado al pendiente del paciente, y de 2 se iba a 3.8, pero los pacientes que se iniciaron con 4 se iban hasta 5.9 mililitros por kilo por hora, y los pacientes que comenzaron con 2 tuvieron mejores resultados. Fue cuando se determinó siempre iniciar a la baja, porque es más fácil ir poniendo más que encharcar al paciente y luego poderle ir a quitarle. Entonces, lo que se recomienda ahora, el consenso de la ABLS, que viene siendo la fórmula de Brook, ¿sí?, del poder iniciar a 2 mililitros de Ringer lactado por kilo por superficie corporal por hora. Si el paciente no tiene, si el paciente lo captan ustedes en el prehospital, la recomendación del American Bureau Association es menores de 5 años, solución Harman, 150 cc por hora, por hora, no 150 por minuto, que en la ambulancia a veces es un logro extraordinario para el TUM canalizarlo y le deja la solución abierta, entonces cuando llega a la sala de urgencias ya lleva 1 litro más, ¿verdad?, de lo que le tocaba al paciente, que a lo mejor no necesitaba ni reanimarse. En el paciente de 5 a 14 años o 40 kilos, 250 cc por hora, y en mayores de 14 años, 500 cc por hora en un tratamiento inicial en el prehospital, es lo que se recomienda. ¿Okay? Los coloides, hay una gran controversia alrededor de los coloides en el paciente quemado. Actualmente se ha visto que no aumentan la sobrevida del paciente y lo único beneficio que se les ha visto es en la segunda fase en la reanimación. En la reanimación inicial hay algunas fórmulas que incluyen coloides, sin embargo, se ha visto que no han tenido buenos resultados. Entonces, lo que se recomienda es iniciar en las 24 horas posteriores o a veces 12 horas, ya los más nuevos artículos recomiendan 12 horas y a una dosis de 0.3 a 0.5 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, ¿verdad? En este caso, que ojo, no es para elevar la albúmina, sino no es para que ese líquido no se nos trasvase y poder tener una mejor perfusión. Otro de las cosas que se están recomendando es la vitamina C, es un eliminador de radicales libres capaz de reducir la peroxidación lipídica posquemadura y fuga microvascular, y se ha visto que tiene excelentes resultados a una dosis de 66 mililitros por kilo por hora y reducen significativamente las necesidades de líquidos durante las primeras 24 horas de 5.5 mililitros a 3 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Se ha visto que ha tenido un beneficio enorme a los pacientes que desde manera temprana se les inician vitamina C o ácido ascórbico. Ojo, no en las fórmulas, si se fijan, ninguna fórmula lo menciona, sin embargo en los artículos se recomienda que se pueda iniciar a la par de la reanimación. ¿Okay? Y aquí está la referencia. Pacientes que requieren incremento de líquidos, ok, ya le calculé por superficie corporal quemada, me salió tal cantidad, pero ¿qué tipo de pacientes muy probablemente voy a necesitar reanimar de una manera más exhaustiva? Pacientes con lesiones asociadas, y ya dijimos, ¿no? El paciente que llega a la sala de urgencias menos de 1 hora de haberse accidentado, trae lesiones del mayor del 20% superficie corporal quemada y llega chocado a la sala de urgencias y no responde al tratamiento inicial con líquidos del estado de shock, no de la reanimación de del consenso de la ABLS, ese paciente hay que buscar otra causa. El paciente chocado puede sí tener una hipotensión transitoria, puede tener una disminución del volumen intravascular por la transvasación y por los mecanismos de mediadores que hay y la vasodilatación, pero es transitoria. A la primera fase de reanimación responde, pero si el paciente sigue chocado, busquen otra causa de choque en abdomen, en tórax o en otra de las partes que pueda llevar a la muerte primero a este paciente antes que las mismas quemaduras, que es el estado de shock por lesiones asociadas. Quemaduras eléctricas, ya lo dijimos, reanimación retrasada, historia de dependencias de alcohol o drogas, que es muy común, muy clásicos dentro de los pacientes quemados, el paciente alcohólico que se queda dormido, se le cae el cigarro, se enciende la cama y llega al servicio de urgencias quemado, ¿no? Quemaduras profundas o deshidratación previa a la quemadura también pueden hacer que necesitamos un aporte mayor de líquidos. Y este protocolo de reanimación es recomendado por un libro que es muy bueno, que se lo recomiendo, que es del doctor Hendron, de Galveston, y habla sobre este protocolo donde el paso 1 sería calcular la superficie corporal quemada e iniciar el tratamiento de líquidos. Si el paciente, sus vitales
están inestables, llame al médico. Si tiene mayor de 140 de respiración, menor de 60 o de 90-60, de 60 de presión arterial medio, de 90-60, o si satura menor de 90, y busquen un trauma asociado que pueda hacer que este paciente esté así de grave. Pero si ya iniciaron su reanimación y sus signos vitales están dentro, no normales, pero esperados para un paciente con este tipo de trauma, con frecuencia cardíaca menor de 140, una sistólica mayor de 90 y saturando mayor de 90, vamos a guiarnos por uno de los datos clínicos más fidedignos para el manejo del paciente quemado, que es la orina. Si el paciente está orinando menos de 15 mililitros por hora, esto es una evaluación a la hora, tendríamos entonces que incrementar un 20%, y esto es algo también que de las guías del 2016 salió. Si su paciente no logra el volumen urinario adecuado dentro de la primera hora, la estrategia sería durante las primeras 2 o 3 horas aumentar un 20% de la cantidad de líquido que le salió a pasarle por hora. Esa sería la primera estrategia para poder aumentar. Ojo, no cargas, sino aumentar ese porcentaje de líquidos para la siguiente hora y vigilar nuevamente la orina. Nunca se mencionan cargas. Si la orina está entre 15 y 30, aumentar solo un 10%, estamos hablando de pacientes adultos, y si la orina está entre 30 o 50, o sea, 0.5 por kilo por hora, ¿sí? Considere que continúe su reanimación es adecuada y que siga con la misma, ¿verdad? Pero si el paciente está orinando mucho, hay que disminuir los volúmenes de infusión, o incluso buscar otras causas, ¿verdad?, que puedan hacer que el paciente esté orinando de más, ¿verdad? Después de esto, si en la primera hora, si en la siguiente hora el paciente sigue con anormalidades, pues bueno, sería vigilar desde las cuestiones mecánicas, que créanme que sí sucede, desde la sonda Foley que no está bien colocada por el interno o por el quien la colocó, hasta situaciones que a lo mejor el paciente ya tenía una situación de una condición renal previa, el paciente tenía un alcoholismo severo o el paciente tomaba diuréticos. Entonces esto también podríamos ir a buscar que sea la causa de que el paciente no esté orinando bien. Calcular los líquidos de mantenimiento y a lo mejor agregar soluciones o suspender la reanimación, que esa es otra de las cosas que sucede. Estas son guías, no son no sé si les ha pasado en sus unidades de quemados también, o en los pacientes que han visto, que muchas veces dentro de las 12 horas están orinando perfectamente bien. A veces ya no es necesario continuar el protocolo hasta las 24 horas, sino ajustarle los líquidos de mantenimiento a ese paciente para poder llegar a seguir con la meta desde que orine normal y que sus signos vitales estén dentro de valores normales. Son solamente guías, ¿verdad? ¿Ok? Y el monitoreo de la reanimación, como ya lo dijimos, es un paciente politraumatizado, y el monitoreo de la reanimación son las mismas que el paciente con estado de shock hipovolémico, y en este caso por deshidratación. La uresis, buscar 0.5, que es de lo más fidedigno. Si es lesión por electricidad, tendríamos que aumentar a 1.5 por mililitros por kilo por hora la uresis. Frecuencia cardíaca entre 100 y 130 latidos, que dijimos es lo esperado. El paciente tiene dolor, aunque tengamos analgesia. El paciente tiene un hipermetabolismo dentro de ya de las primeras horas, tiene una tormenta de citocinas y de mediadores. Entonces es esperado que esté un poco taquicárdico, pero no en 140 o 160, ¿no? Presiones arterial medias de 60 para poder ver si está funcionando nuestra reanimación. Ultrasonido, que también ya se está usando mucho, y presión intraabdominal son los datos que vamos a ir a buscar intencionadamente para poder ver si nuestra reanimación está siendo exitosa. Los antibióticos, se ha visto que no tienen una mejoría en el pronóstico del paciente cuando ingresan a la sala de urgencias. Lo que se ha visto y que se debe de hacer en la sala de urgencias es mandar cultivar a este paciente desde que llega a la sala de urgencias, para poder entonces sí, 4 o 5 días después, ir a atacar específicamente este germen. Pero seguimos viendo pacientes que llegan a las unidades de quemados con antibióticos de amplio espectro desde la sala de urgencias, cuando pues ni siquiera son necesarios, no tienen un peso, una evidencia para poder prescribirlos. Incluso en las unidades de quemados hay pacientes que se llevan su tratamiento sin antibiótico durante toda su estancia, ¿sí? Pues el que sí se debe de utilizar es de uso tópico, en este caso sulfadiazina de plata, que ahorita ya Vicky les va a hablar más específicamente del manejo de la lesión ya propiamente, qué le vamos a hacer en la quemada al paciente. Profiláctico ya dijimos que no, los cultivos, y que después se haga una antibiótico-terapia específica. Sabemos que los pacientes también a veces duran 4 o 5 días en el área de choque, ¿verdad?, en los hospitales, y bueno, entonces sí ya poder ir dirigida nuestra antibiótico-terapia.
¿Por qué? Porque tienen fiebre los pacientes y pensamos que es por infección cuando van llegando y no es por este hipermetabolismo que tienen los pacientes que tienen la fiebre. Y los criterios de referencia, bueno, pacientes con quemaduras mayores del 20% de superficie corporal total deben de ser enviados a una unidad de quemados, deben de tener un protocolo en sus salas de urgencias para poderlo tener una unidad de quemados la más cercana o la más adecuada. Pacientes pediátricos con mayor del 10%, quemaduras en sitios especiales, manos, pies y genitales, independientemente si son de segundo o tercer grado, ojo, segundo superficial también, lesiones asociadas, quemaduras eléctricas, quemaduras cualquiera de espesor total en cualquier zona del cuerpo, porque el tratamiento definitivo es injertarlos, y quemaduras en niños en hospitales no equipados o pacientes que requieren atenciones especiales, sociales, emocionales o de rehabilitación. Busquen enviarlos de la manera más temprana. ¿Ok? Y bueno, siempre tenemos mis presentaciones con esta frase que viene en un libro de terapia intensiva y que es muy acorde con lo que hacemos todos los días. Yo ensalzaría especialmente al médico que en las enfermedades agudas por las que la mayor parte del género humano se bloquea, conduce el tratamiento mejor que otros. Y después de 3 doritos, que es un buen evidencia, un buen estudio, una buena experiencia, un buen criterio clínico, poder ver que nuestros pacientes puedan salir totalmente recuperados de las unidades de cuidados intensivos para pacientes quemados. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues siempre es un reto que me pongan un ponente tan bueno, Carlos. Ya no sé qué voy a hacer para mejorar este contexto, pero bueno, gracias a todos jóvenes que están aquí y sí es un reto pararse, tratar de compartir lo que hemos vivido durante tanto tiempo en este abordaje del paciente quemado. Y bueno, como el tema en particular es mitos y realidades en el manejo del paciente, Carlos me adelantó muchísimo y bueno, yo me permití presentarles un caso relacionado hacia la experiencia que vivimos con pacientes pediátricos. Como lo mencionaba Carlos, bueno, evidencias hay muchísimas, en la actualidad muchísimas, y sí, las últimas guías del CENETEC son actualizadas del año 2018, y bueno, pues todos los que estamos al frente con el paciente quemado tenemos la obligación de seguir compartiendo nuestra experiencia. Y miren, este es un chiquito de 5 años de edad que vive en el Estado de México, particularmente en Texcoco. Puse solo puntos especiales. Vive en una casa prestada donde tienen 2 habitaciones, viven en hacinamiento. El día 28 de septiembre del 2019, a las 7 de la noche, al encontrarse jugando, derrama el agua caliente de una cubeta que ocuparía para bañarlo, ocasionándole quemaduras en tronco posterior, hombro izquierdo y pie izquierdo. El paciente acude con sus familiares y llegan al Hospital General del Estado de México, de la zona que le corresponde, donde le calculan superficie corporal total quemada del 20%, inician restitución hídrica con la fórmula de Galveston, que todos los pediatras aprendimos con Galveston, pero bueno, ya Carlos también adelantó las virtudes de las diferentes fórmulas. En el hospital le administran analgesia, inician terapia antimicrobiana, lo sedan y colocan sonda Foley para cuantificar los líquidos. Realizan en el hospital de referencia curación con sulfadiazina de plata, lo cubren con gasa y vendaje y posteriormente es referido al hospital donde trabajo. El niño pesaba, bueno, viene con peso de referencia, 33 kilos y 20% de superficie corporal quemada. Aquí les recalcamos esto, 33 kilos, 20% de superficie corporal quemada.
Llega al hospital el día 29 de septiembre a las 18 horas, 24 horas después del evento. Encontramos un paciente con edema facial de manos y pies, llenado capilar inmediato y con adecuada presencia de pulsos. La sonda cuantifica uresis de 1.5 mililitros por kilo por hora. Sus signos vitales para su ingreso: temperatura corporal de 36.7 hipotérmico, frecuencia cardíaca de 125, pues estaba tranquilo, respiratoria 31, tensión arterial 165, y cuando ingresa a la unidad se pesa y cuantificamos peso de 19.5 kilos. En la diapositiva anterior les hice la observación que originalmente él pesaba 33 kilos para el hospital de referencia. En nuestra unidad pesa 19 kilos y bueno, pues encontramos lo que nosotros vemos en rojo, es temperatura baja, 36.7, un paciente quemado no debe de tener una temperatura tan baja, ahorita vamos a ir analizando el porqué. Peso real cuantificado de 19.5, pesó o nos los mandaron con 14 kilos de más. Y bueno, en términos generales, bien. Si quisiéramos ser un poco más finos, diríamos que la uresis para los parámetros que nos marcan las guías está un poco elevada, 1.5 mililitros por kilo por hora. Las evidencias, ya lo adelantó Carlos, y en la actualidad la OMS y CONAPRA y el Consejo Nacional de Prevención han hecho mucho énfasis en cuantificar los diferentes grupos vulnerables que pueden tener quemaduras en todo el mundo. En particular en México, bueno, hemos ido avanzando y decimos, ¿no? Bueno, no decimos, más bien las estadísticas dicen que el promedio anual de quemados pues ha sido de 128,000 pacientes al año, y en promedio el 10% de estos pacientes van a necesitar hospitalización. Cosas importantes o flash, ¿no? El 30% de los pacientes que sufren quemaduras para nuestro grupo pediátrico se encuentran dentro de la edad pediátrica. El 90% de los pacientes que atendemos suceden los accidentes dentro del lugar más vulnerable y menos seguro para los pacientes, que se llama hogar. En la edad pediátrica, las quemaduras llegan a provocar la tercera causa de muerte por lesiones, y en toda la República Mexicana, densidad de población, la Ciudad de México, Jalisco y Estado de México representan los estados donde se presenta el mayor número de pacientes con quemadura. Y dicen también las estadísticas que entre 1 a 4 años el 41% de los casos son más propensos a sufrir quemaduras. Si ustedes recuerdan el caso, bueno, nuestro paciente es un paciente escolar, preescolar, está en la edad limítrofe para sufrir este tipo de accidentes, proviene del Estado de México, empata con las estadísticas, el accidente sucede en la casa, por supuesto empata con las estadísticas. La mayoría de nuestros pacientes pues provienen de hogares como estos, donde la infraestructura, la arquitectura, todavía nos falta muchísimo para que los pacientes puedan tener un espacio donde puedan jugar, dormir, comer, ver la televisión. Ustedes vieron que nuestro paciente vivía en una casa prestada, ni siquiera tienen acceso a tener un hogar propio, con 2 habitaciones, y bueno, compartían muchísimo espacio con otras personas, lo que los hacina y bueno, pues hace que todas estas estadísticas se vuelvan tan reales para todos nosotros como lo que sucede en los niños. Llega el paciente, es evaluado y es diagnosticado en la unidad
como un paciente con una quemadura por escaldadura, sufrió quemaduras por líquidos, todos los líquidos o la mayor incidencia de quemaduras en niños es provocada por líquidos calientes, suceden justo cuando el niño está jugando en la actividad de la vida diaria en casa, y nosotros en la unidad lo evaluamos con un 14% de superficie corporal total. Ustedes están viendo, cuantificamos tronco posterior, que era lo que nos refería la nota de referencia. Esto es la fecha, 29 de septiembre, perdón, y en la espalda o el tronco posterior, aquí está la parte de la extremidad superior quemada y el pie lo que tenía quemado. Anexé las fotos de la cabeza donde, bueno, queremos imaginar que a lo mejor cuantificaron esa extensión. Es muy común en el paciente pediátrico que se quema por escaldadura y por salpicadura, bueno, que el agua salte y queme diferentes partes de su cuerpo. Siempre el clínico debemos de buscar quemaduras ocultas, principalmente en piel cabelluda o en cabeza, y siempre lo hacemos, pero nosotros no encontramos quemaduras más que de primer grado y, repitiendo, no se cuantifican para el cálculo total de la superficie corporal total quemada. Nuestro paciente, entonces, fue calculado con un 20% del hospital de referencia, con un peso del 33%. La guía de práctica clínica del 2018 recomienda, dentro de uno de sus puntos, que es útil utilizar las escalas de evaluación clínica para evaluar extensión y profundidad de la quemadura. Hace un rato, Carlos mencionó, bueno, que en el adulto la regla de los 9 es excelente, esto referido por la American Burn Association, la palma de la mano, excelente medida para el cálculo de quemaduras dispersas. La regla de los 9 para todos ustedes que están en el primer contacto para los niños puede ser una regla útil, rápida y sencilla para que puedan cuantificar las quemaduras. Los que estamos ya metidos en una unidad de quemados o que atendemos al paciente quemado día a día, pues utilizamos la escala del Uni-Brother, que ya lo había mencionado Carlos, clasifica al paciente de acuerdo al segmento corporal afectado y de acuerdo a la edad del paciente, es mucho más exacta y nos ayuda a nosotros. La observación en relación a nuestro paciente, si ellos utilizaron la escala o la regla de los 9, a lo mejor el primer contacto con el paciente podía no haber estado tan mal con el cálculo del 20%. Entonces, bueno, sí es importante cuando nosotros referimos a un paciente que nos mencionen qué cálculo o qué fórmula o qué diagrama utilizaron para calcular la extensión de la quemadura. El cálculo de la extensión de la quemadura va muy pegado del manejo adecuado de la restitución hídrica. Ya también Carlos les enseñó todas las fórmulas y yo quiero resaltar solo los puntos importantes para nuestro caso. Las metas en la restitución hídrica de cualquier paciente, no solo el quemado, pero en este caso en particular el quemado, nos llevan a que es muy importante mantener el volumen de líquido suficiente para que los órganos y tejidos estén perfundidos, oxigenados. Evitar complicaciones inherentes a no dar la cantidad adecuada de líquidos, ya sea porque me falte o porque me sobre. Guía de la American Burn Association, año 2019. Si yo, en el caso del paciente, nosotros detectamos 2 puntos flash. El paciente le calcularon 20% del cuerpo quemado y le calcularon 33 kilos de peso. Entonces, esto lo lleva a que él tuviera un exceso en el abordaje de líquidos. Si el paciente
con líquidos en exceso es reanimado continuamente con esto, las guías nos dicen que manejar a un paciente con restitución excesiva lo van a llevar al edema exagerado, ya también lo mencionó Carlos, que a partir del 20% el edema es generalizado en zonas quemadas y no quemadas. Si yo meto más volumen del que no debo de meter, bueno, favorezco muchísimo más la isquemia en zonas quemadas y en zonas no quemadas. Y de ahí viene el paradigma esto de las zonas de Jackson, que lo voy a llevar de una quemadura superficial a una quemadura profunda. Si el paciente tiene quemaduras circunferenciales, yo le manejo líquidos y lo voy a favorecer el riesgo de que presente síndrome compartimental en tronco, en abdomen o en extremidades. Si el paciente tiene un síndrome compartimental en el tronco, fácilmente se nos puede asfixiar y puede tener complicaciones y necesidades de tener mayor invasión. Y finalmente, el paciente sobre reanimado puede llegar a la muerte por todas estas causas. Carlos ya les dijo que para todos los que están en el ámbito prehospitalario y ámbito de urgencias, las guías actuales, todas las guías, todas, ABA, ISBI, CENETEC, todas recomiendan que para la quemadura se debe de administrar líquidos siempre y cuando rebase el 20% de la superficie corporal total quemada. Ustedes, mientras están en el abordaje, en el manejo inmediato, ya utilizaron esta fórmula y les va a dar tranquilidad. En los niños es importante reforzar que este volumen de seguridad o ámbito prehospitalario o de urgencias es solo para una hora. No es cada hora voy a estar metiendo lo mismo, no. Es solo una fórmula que nos va a dar una guía para que nosotros podamos seguir el abordaje de la evaluación secundaria, cálculo de extensión, etcétera, de manera adecuada. ¿Qué nos dicen las guías internacionales? Ya también se mencionó que las fórmulas son guías, no son leyes. Pero miren, las guías nos ayudan bastante a facilitar de verdad. Yo nací con la fórmula de Galveston, lo he de reconocer, pero pues ver estas fórmulas y cuadritos tan coloridos y tan simples nos ayuda bastante a orientarnos ante un paciente qué hacer. Para nuestro caso, nuestro niño, para nosotros nos pesó menos de 20 kilos, para el hospital de referencia les pesó más de 30 kilos. Ojo, ¿no? O sea, son puntos de vista importantes en el manejo. ¿Qué hay que hacer? Pues para el paciente pediátrico, ya sea por quemaduras causadas por fuego o por líquidos, si son niños menores de 14 años, 3 mililitros, Ringer lactato, solución Harman, por kilo de peso, por superficie corporal total quemada. Si son niños menores de 30 kilos, vamos a administrar la misma fórmula más líquidos de mantenimiento con solución glucosada. Estas fórmulas ya las mencionó Carlos en los adultos. Y bueno, el paradigma, o sea, todo esto es de ir rompiendo paradigmas. La hora cero no debe de ser mayor a 2 horas cuando llegue el paciente al hospital para evitar la sobrecarga. El total de nuestro volumen lo vamos a dividir para 8 horas, la primera mitad del líquido total, 1/4 y 1/4. Así lo hemos aprendido desde que ustedes estaban en los cursos básicos. Pero me permití presentarles dentro del caso clínico la fórmula de Galveston que calcularon en el hospital de referencia. Galveston es una fórmula
que es elaborada por el doctor Carvajal, que fue a hacer su fellow al hospital de Galveston, por eso se llama fórmula de Galveston, es médico mexicano y creó esta fórmula y en su tiempo pues fue una buena fórmula y dice Galveston que hay que calcular 5,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada más 2,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. Para que yo pueda utilizar adecuadamente la fórmula de Galveston, debo pues de saber la fórmula para calcular superficie corporal total. Entonces, la superficie corporal total, en el caso de nuestro paciente que era mayor de 10 kilos, pues la calculamos con el peso, etcétera, etcétera, que ya se la conocen muy bien. Haciendo los números, el paciente de superficie corporal total tiene 1.1 de superficie corporal total. Este es el 100% de su cuerpo. Para que yo pueda calcular adecuadamente la fórmula de Galveston, tengo que decir, pues si el 1.1 es el 100% de su cuerpo y el paciente solo tiene el 20% de superficie corporal total quemada, bueno, hago una regla de 3 y le sale 0.2. Me voy a calcular 5,000 por 0.2 o 0.22 más 2,000 por 0.1, hago las sumas y el total del volumen para este paciente con un peso de 33 kilos y 20% de superficie corporal quemada es de 3 litros o 3,300 mililitros para 24 horas. Haciendo con la fórmula de Lava, en consenso, etcétera, nosotros hacemos el mismo ejercicio y con menos números calculamos el 20% de superficie corporal total en un niño de 33 kilos, ¿no? Si hubiéramos hecho el ejercicio con Parkland con la fórmula de la ABA, bueno, hubiésemos encontrado que esta fórmula nos va a dar 1,980 mililitros para 24 horas. Como todas las fórmulas, mitad para las primeras 8 horas, un cuarto para las siguientes y otro cuarto para las siguientes. Recordamos, 3,300 para Galveston, 1,980 para la ABA. ¿Y cómo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? O sea, bueno, pues monitores, sonda Foley, etcétera. Y ya también lo mencionó, la regla de oro son los índices y los flujos urinarios que para todos los niños menores de 30 kilos deberían de tener 1 mililitro por kilo por hora. Si recuerdan, nuestro paciente llegó con 1.5 mililitros por kilo por hora, que tampoco es terrible, pero bueno, ya nos estaba hablando que había mayor cantidad de líquidos y que la orina estaba representando una forma de estar eliminando este volumen de líquido. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Ya hicimos la historia. Con nosotros llegó 24 horas después de la quemadura. Él ya no debería de tener ninguna fórmula de restitución de líquidos, como la vimos hace un rato, de acuerdo a nuestro cálculo de la superficie corporal total quemada, tampoco era candidato a tener soluciones parenterales y hacemos lo que siempre hacemos con la mayoría de los pacientes que llegan a la unidad, hacer la curación con los recursos que tenemos. Esto es medicina basada en evidencias, pero también en existencias, aclaro, de acuerdo a lo que tengamos. El niño llega, previa aplicación de nalbufina, pasa a la balnoterapia. Nosotros siempre les tomamos un cultivo de superficie, es lo que tenemos, no tenemos cultivos de biopsia. Y bueno, antes de lavarlo, aclaro, en la unidad donde yo trabajo ahora no tenemos cirujano plástico, solo somos pediatras y médicos generales los que estamos atendiendo a los pacientes quemados. Y bueno, si a alguien le interesa por ahí ir a trabajar como cirujano plástico a Xochimilco, acá los esperamos. Y bueno, pues hicimos una limpieza en balnoterapia
limpiamos y desbridamos suavemente las flictenas, irrigamos con solución Daykin y cubrimos con gasas con colagenasa, con cloranfenicol, y cubrimos este primer tópico con gasas, con aceite, y vendamos solamente de sostén, nunca compresivo. Esto es el paciente. Las guías que nos dicen, las guías de la ISBI, que ya tenemos ISBI 1 y ISBI 2, dicen que el lavado suave es el componente más importante de la higiene de la quemadura. No está claro que lavar con antisépticos o antimicrobianos sea beneficioso. Deben enseñar e implementar pautas para la higiene de las manos y asegurar su cumplimiento. Entonces, primero nos protegemos nosotros, una buena limpieza de manos y una buena limpieza de la herida para que el paciente esté tratado de manera adecuada. ¿Qué dicen las guías? La guía ISBI dice que las soluciones antisépticas tópicas, como la solución de Daykins, nosotros toda la vida hemos utilizado solución Daykins, y el ácido acético, no utilizamos ácido acético, tienen efectos antimicrobianos de amplio espectro y son efectivos contra biopelículas, haciéndolos útiles para heridas crónicas altamente colonizadas e infectadas. O sea, con nuestras existencias estamos dentro de las evidencias. ¿Qué dice nuestro paciente? El 2 de septiembre hicimos su segunda curación. Pasa a curación previa analgesia con paracetamol agregado a la nalbufina y baño corporal. En ocasiones, nosotros, cuando los pacientes son más grandes, para evitar, ya no utilizamos la tina o el área de balneoterapia por inmersión por dos motivos. Uno, por proteger el planeta, se gastaba demasiado agua en los baños de inmersión. Dos, porque en la actualidad las tinas tienen otra tecnología y nos facilitan la irrigación, pero también a veces permitimos que el niño sea bañado en regadera sin quitar el vendaje para disminuir el estrés que les pueda causar la quemadura, la curación. Pasamos al niño a curación y se descubre el vendaje y observamos que la herida o la lesión está limpia, sin fibrina o tejido desvitalizado, que esto sucedió posterior a la aplicación de la colagenasa, y observamos mayor extensión, por lo que se recalcula el 18%. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos un paciente muy virgen? A veces la desbridación hace que las lesiones se amplíen. Bueno, tampoco rebasó el 20%. Estaba limítrofe al 18% y quizás coincidía en que tampoco el paciente llegó tan complicado. O sea, sí le manejaron líquidos altos, pero afortunadamente no se complicó tanto. Irrigamos al paciente con solución Daykins, ya colocamos apósito de nylon con iones de plata metálica, que es este que ustedes están viendo. ¿Qué dicen las guías? La guía dice que se recomienda en todos los pacientes quemados utilizar analgesia temprana. Se recomiendan los opioides para dolor moderado o severo y se recomienda la utilización de apósitos de plata como tratamiento local de la quemadura. Seguimos estando dentro de las evidencias y recomendaciones. ¿Qué siguen diciendo las guías? La guía ISBI, la parte 2, dice que hay que considerar el uso de apósitos antimicrobianos tópicos en pacientes con trastornos extensos o con superficies extensas que muestren signos de infección de la herida o en los que los hisopos de rutina demuestran la presencia de bacterias patógenas. A nosotros, ¿por qué nos gustan los apósitos en general? Pues porque facilitan muchísimo la curación, son gentiles, se cubren hoy y se van a retirar 7, 8, 10, 5 días, no sé, según ustedes ahorita van a ver el caso. ¿Qué es lo que sucede con nuestro paciente? Pues ya tenía 24 horas en el hospital de referencia, ya le habían hecho curación, ya había sido manejada la herida con otro tópico y
podría tener riesgo de infección. Los cultivos salieron negativos. El día 9 de septiembre pasa nuevamente a curación y observamos el apósito totalmente integrado. Ustedes recuerdan que lo pusimos, ¿qué fecha? Tac, 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 tac. Ahí está, ¿no? Ay, bueno, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Entonces, la fecha que la pusimos fue el 2 de septiembre. A los 7 días, exactamente, el 2 de septiembre, le pusimos el apósito. El día 9, 7 días después, hacemos baño en regadera, se moja el vendaje, recortamos el vendaje. Ustedes ven, aquí están las tijeras, se recortan y observamos un apósito de plata integrado. Y bueno, son inteligentes los apósitos. Observamos la lesión limpia, no hay datos de celulitis perilesional y bueno, pues le va bien al paciente y entonces decidimos solamente recortar los bordes, hidratar el apósito y mantener. Detectamos en ese tiempo que las lesiones en cabeza ya están secas y aplicamos y colocamos sulcoderma o colagenazo. ¿Qué dicen las guías? Dicen que el uso de apósito de plata contribuye a la disminución del dolor, menor cambio de apósitos y logra la epitelización en 11 días después de su uso. Aquí llevamos 7. El uso de ulcoderma sin utilizar gasa o vendas para cubrir proporciona un alivio palpable para una herida que está en vías de epitelización. En las guías CISBI, parte 2, dice que la correcta valoración inicial de la quemadura determina el plan de trabajo que vamos a seguir y el plan y el tratamiento que debemos de tener para nuestros pacientes, que es muy importante porque cuando nos hablan, doctora, me recibe un paciente, bueno, pues que me digan cómo viene para tener ya todo el equipo, los insumos preparados y si no llega en el turno de la mañana, pues dejarle al equipo de la tarde todo lo necesario para planificar adecuadamente las curaciones. El día 9 es como recortamos el vendaje, vamos cubriendo nuevamente, se hidrata con aceite mineral para hacerlo suave y confortable. Hay que pensar en todo, el paciente está quemado, está vendado, le dolió, es niño y quiere jugar. Entonces, bueno, pues lo hacemos confortable y lo hacemos más suave y vamos descubriendo el día 13 de septiembre. Las lesiones, lo pusimos el 2, el día 13, habían pasado 11 días. La guía nos decía que al día 11 hay que descubrir y así lo hicimos. Nosotros lo descubrimos con aceite mineral, suavemente, sin lastimar el tejido. Y bueno, encontramos ahí las lesiones epitelizadas. Este es el caso clínico de Damián con un apósito de plata. Es una excelente opción el manejo de la lesión con apósitos avanzados. Las guías nos apoyan. Una vez que nosotros quitamos el apósito, bueno, el proceso de epitelización y todos estos mediadores inflamatorios pueden dar prurito. Si en alguna zona quedara pues un indicio de una zona un poco más profunda, en la actualidad se está retomando nuevamente la rifamicina en spray, pero para pequeñas zonas donde el paciente ya no tenga necesidad de estar cubierto posteriormente. ¿Qué dicen las guías? Una vez epitelizada la herida, debe promoverse la hidratación de la piel, reduciendo al mínimo la sequedad mediante el uso de emolientes cutáneos. Se recomienda usar estos tratamientos varias veces al día. ¿Cuántas veces le pongo aceite, doctora? ¿Cuántas veces lo necesita el niño? Hay que pensar en el paciente. Y bueno, ¿qué dicen las conclusiones? Las conclusiones dicen que cuando trabajamos con pacientes pediátricos, el paciente pediátrico tiene mayor superficie corporal total. Si el órgano de choque es la piel, el paciente pediátrico tendrá mayor probabilidad de tener quemaduras más extensas. El niño tiene la piel más delgada.
El tener la piel más delgada favorece que las quemaduras sean más profundas y esto genera una quemadura extensa y profunda, va a hacer que el paciente pediátrico por sí mismo tenga quemaduras severas. El que el paciente tenga mayor superficie corporal total quemada y en mayor profundidad, ustedes vieron las guías de manejo en líquidos, hace que el paciente pediátrico requiera mayor volumen de líquidos porque puede estar perdiendo y deshidratándose mucho más rápido. El paciente pediátrico, al tener mayor extensión de quemadura desde la cabeza, que tiene el 18% de cuerpo en la cabeza, hacia las extremidades inferiores, hace que fácilmente las lesiones se profundicen, el paciente se deshidrata y si le agregamos la hipotermia que puede tener el paciente quemado, estamos generando un paciente realmente grave. El paciente quemado pediátrico no tiene tanto músculo como todos los adultos y los depósitos de glucógeno prácticamente no existen y es por ello que el paciente pediátrico es mucho más susceptible a caer en hipoglicemia. Aparte de todas las diferencias anatómicas que hacen difícil la colocación de un tubo endotraqueal para un paciente cuando lo llega a necesitar. Estas grandes diferencias hacen que nosotros cuando atendamos niños, bueno, sí nos genera estrategias para hacer las cosas diferentes. Y bueno, pues ahí está Damián, ¿no? El día 28 de septiembre, que fue a 28 de agosto, que fue a revisión. Creo que ahí con las fechas estamos. Pero bueno, ese es Damián. Damián sigue yendo al hospital. Tenemos un área de rehabilitación física. Lo seguimos hasta que los niños pueden reintegrarse a su terapia de juego. Agradezco en particular a Damián, a todo el equipo de la unidad de quemados, a mis alumnos de la maestría de la Universidad Panamericana por ayudarnos a hacer esto diferente. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o algún comentario para alguno de los ponentes. Creo que por demás interesantes y extraordinarias las charlas que nos acaban de brindar, dando lugar a un manejo integral, resolviendo todavía algunas situaciones ahí desde remedios caseros hasta el manejo obviamente puntual en el contexto de cómo se deben de manejar las soluciones en el paciente quemado. No sé si aquí de manera presencial hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta para alguno de nuestros invitados. Bueno, en lo que se animan, quiero agradecer públicamente, seguimos conectados todavía vía streaming y a través de Facebook Live. Tenemos conectada gente de Argentina, de Panamá, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela, ¿sí? Y esto para nosotros realmente es un gusto el hecho de que cada vez más en cada una de nuestras sesiones tengamos oportunidad de ir cruzando fronteras y obviamente que sea del gusto y del interés de la gente, no solo de los médicos especialistas en urgencias de aquí del país, sino del resto del mundo. En lo que se animan, me gustaría, si me permiten, por favor, tengo algunas preguntas que se hicieron durante la transmisión, si no tienen inconveniente en que las podamos dar lugar a leerla. El doctor Manuel Leonel González del Rosario, un buen amigo de nosotros de Panamá, nos pregunta, comentario, ¿se puede utilizar heparina de bajo peso molecular en vez de heparina sódica y cuál es la ventaja? La respuesta es sí. Las dos heparinas son útiles, pero de diferentes vías. La heparina sódica sería para nebulizar exclusivamente, dijimos de 5.000 a 10.000 unidades de nebulización cada 4 o 6 horas. Y la heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea también se ha visto que tiene beneficio combinándolo las dos, una por vía nebulización y otra por vía sistémica, para poder tener un mejor manejo de la lesión de la vía aérea. Y todo lo que implica que el paciente está postrado, sedado y lo demás que le ayuda a la heparina. Perfecto, muchas gracias. David Adrián Gutiérrez Mendoza nos pregunta, ¿ya no se utilizan Silvadene ni Ulcoderma?
Es una pregunta clásica, sí, se utilizan. Silvadene ya no, porque ya no existe como nombre comercial, es sulfadiazina de plata y es el primer tópico que todo el mundo, que todos ustedes tienen en las unidades de primer contacto. Sí se utiliza, las guías actuales han mejorado y han cambiado a las estrategias de apósitos con plata, o sea, pero si tienen sulfadiazina de plata está perfecto. Y sí, Pulcoderma es la colagenasa con cloranfenicol, la que utilizamos con Damián, y es excelente, excelente alternativa para desbridar al paciente en la fase inicial de la quemadura. Adelante. Y yo agregaría que depende de la estrategia que vayan a utilizar en su unidad. Si tienen acceso rápido, si dentro de su mismo hospital o tienen dentro de la misma ciudad acceso a una unidad de quemados, se comuniquen directamente y eviten poner alguna otra cosa o la misma sulfadiazina, porque si el paciente va a pasar a quirófano. Pero si no tienen otra alternativa y el paciente va a ser enviado hasta el día después, con toda la confianza se pueden poner. Pero siempre platiquen con los demás departamentos, en este caso cirugía o cirugía plástica, para que hagan la estrategia que van a utilizar desde urgencia para lo que van a colocar en la herida. Es la sugerencia. Muy bien, continuando con las preguntas. Bueno, ¿qué tópico, Elizabeth Reyes, qué tópico recomendable para el manejo inicial de las quemaduras? Creo que ya se contestó. Muchas gracias, Elizabeth. Y Aguirre García, ¿la solución Dakin la venden en farmacia? No, no la venden en farmacia y bueno, pues es una solución 100% documentada, utilizado en la guerra y se utiliza muchísimo en el hospital de Galveston. La solución de Dakins, la original, ustedes la hacen con agua estéril, por cada litro de agua, originalmente de hipoclorito de sodio, le van a agregar 2.5 mililitros. Nosotros, la solución Dakins que utilizamos es al 0.1%, o sea, por cada litro de agua estéril le ponemos 1 mililitro de Clorox. Esto es excelente, disminuye costos. ¿Por qué? Porque nosotros mandamos esterilizar el agua, los garrafones que todo el mundo desocupa, los mandamos esterilizar a la selle, regresa nuestro garrafón, preparamos nuestra solución Dakins y en lugar de estar consumiendo solución salina o agua inyectable, etcétera, estamos utilizando esa y es una fuente importante de apoyo para evitar infecciones. Muy bien, muchas preguntas. El manejo de la parte nutricional en el paciente pediátrico quemado. Sí, la nutrición es parte importante, pues hay muchísimas fórmulas y dependiendo también de la extensión y la profundidad de la lesión son factores asociados. Pero siempre la dieta, como de cualquier paciente pediátrico, sigue los mismos criterios, 55% carbohidratos, lo único que agregamos es a 2 gramos de proteína por kilo de peso y la proporción de grasa sigue siendo la misma, igual a todos los pacientes. Les agregamos durante el inicio la impregnación con vitamina C y durante toda su estancia el paciente está consumiendo 300 miligramos de vitamina C. Agregamos dieta polimérica para el paciente que tiene quemaduras profundas y así les va bien a los niños. Esta es una pregunta especial para el doctor Carlos, no sé si es amiga o enemiga. Janet Jiménez Vázquez dice, hola, ¿qué tal? Quisiera saber si hacen cultivo de biopsia por gramo de tejido quemado. Bueno, al menos en la unidad de nosotros en Ciudad Victoria no, es igual que con Xochimilco, estamos algo limitados y solamente el cultivo normal que se hace en cualquier otro hospital es el que utilizamos y hemos tenido excelentes resultados porque al final cuando les damos antibiótico-terapia es específico contra ese germen y tenemos buenos resultados, ¿verdad? En este caso, como hicimos, hacemos medicina basada en existencia, ¿verdad? Muy bien, yo creo que vamos a dar lugar a un par de preguntas más en línea. No sé si alguien de aquí de manera presencial ya se animó a hacer algún comentario, alguna pregunta. No se amontonen, por favor. Bueno, si no tienen inconveniente, podemos dar lugar a responder, ¿sí? Me preguntan, doctora, ¿en qué momento usted recomendaría que no es adecuada la utilización de un apósito y se debe considerar la decisión tangencial y los injertos autólogos como primera opción? Alfredo Gutiérrez. Alfredo seguro es él. Buen amigo y por supuesto él trabaja en un instituto
donde tienen todos los recursos, y a todos los pacientes quemados que llegan a una unidad y tienen quemaduras de espesor total, pero ni pensarlo, es recomendada la excisión tangencial temprana, está en las evidencias desde el año 2000, la excisión tangencial vino a revolucionar todo este cambio de abordaje del paciente. Si tienen un cirujano, pues es el recomendado, por supuesto, y utilizar queratinocitos, excelente alternativa. Nosotros tenemos queratinocitos, no tenemos cirujano, pero hacemos una limpieza, colocamos los queratinocitos cultivados y les va muy, muy bien a los pacientes. Un avance en el tratamiento quirúrgico precoz es excindir la piel quemada, poner una cobertura cutánea con queratinocitos y también les va bien. Y ahí están saltando a veces el paso de la toma y aplicación de injerto y se sustituye por una alternativa de epidermis cultivada. Perfecto, 2 preguntas más para el doctor Carlos. Primero que nada, felicidades, excelente ponencia. ¿Qué tipo de analgesia se puede utilizar en el paciente gran quemado? Y va a depender de en qué etapa está, si el paciente está intubado o no está intubado. Si el paciente no está intubado, la pirámide analgésica la seguimos igual que en cualquier otro tipo. Combinamos un AINE con un opioide débil, que muchas veces no es suficiente, y después agregar un opioide fuerte. En las unidades de quemados hay diferentes estrategias. Nosotros lo que hacemos es, como comentaba Vicky, se pasa al quirófano, se da una pseudoanalgesia profunda en quirófano y se limpia el paciente, se evalúan la profundidad de las quemaduras. Vemos la opción de poner un apósito sintético y después de eso pasa a la sala y continuar solamente con el AINE y el opioide débil. Pero si vamos a hacer una pseudoanalgesia, por ejemplo en urgencias, cuando llega el paciente, pues igual con Fenta, Bupre y con algún AINE que es paracetamol, funciona excelentemente bien, IVE. Muy bien, la última pregunta dice, ya hasta le perdí. Ok, para la doctora, ¿cuáles son las medidas y parámetros usados para evitar la hipernatremia en quemados pediátricos? Bueno, pues yo pienso que para evitar la hipernatremia es el cálculo adecuado de la extensión y el manejo de líquidos. En los Estados Unidos o las fórmulas internacionales recomiendan Ringer lactato. Y pues en México utilizamos Harman y con el adecuado volumen de líquidos el paciente va a estar bien. O sea, si no tiene otra comorbilidad, el paciente debe de evolucionar de manera adecuada. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien aquí de manera… Sí, por favor. No tengo otro micrófono. ¿Me ayudarías, Daniel, por favor? Buenas noches a todos. Bueno, en la ponencia que expusieron primero, se supone que en el área prehospitalaria el paramédico solamente se va a dedicar al área de los líquidos. ¿Qué pasa con las heridas? ¿Hay que darle un manejo a eso o solamente sería restitución de líquidos? Gracias, muy buena pregunta. El manejo de la lesión específicamente en el ámbito prehospitalario sería, lo que debe hacer el técnico en urgencias médicas o el paramédico o el nivel de capacitación que tenga es solamente cubrir la lesión con una sábana limpia y seca. Atrás quedaron aquellos apósitos húmedos o ir irrigando al paciente y todo aquello que se vio que condicionaba más hipotermia y le regalábamos, por ende, nosotros solitos, una comorbilidad más al paciente. Entonces, en el ámbito prehospitalario es muy común que aquel paciente gran quemado se le encuentren incluso caminando, ¿no? Se sube a la ambulancia caminando con los brazos así. Entonces, lo único que hay que hacer simplemente es cubrirlo con una sábana limpia y seca, prevenir hipotermia, ¿verdad? Y llevarlo al hospital que tenga la atención adecuada, no al más cercano, recuérdalo. Muy bien, ¿alguien más? Ok, yo creo que por cuestiones de obviedad de tiempo vamos a cerrar aquí la sesión de preguntas y respuestas. Quiero felicitarlos, de verdad. Me está llegando ahorita en vivo prácticamente la información, no soy de ningún noticiero. Acabamos de romper récord de transmisión, tanto por vía streaming como por vía de Facebook Live. Y eso habla obviamente del gran trabajo y de la gran experiencia, y les agradezco de verdad muchísimo el que se hayan dado la oportunidad de venir a compartir con nosotros. Y como comercial, vamos a tener nuestro próximo congreso internacional
en Acapulco 2020, la presencia de ambos excelentes ponentes, con un taller. Vamos a tener un track de quemados, ¿sí? Y obviamente con grandes sorpresas que seguramente nos van a sorprender con la gente que van a tener como invitados especiales. Sin más por el momento, quisiera yo agradecerles nuevamente y si me permiten, quisiera yo entregarles una constancia de agradecimiento, ¿sí? A la doctora Virginia Núñez y al doctor Carlos González. Sí, muchísimas gracias, doctora. Un placer. Amigo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Cerramos transmisión, si me hacen favor, por vía streaming y por Facebook Live. Nuevamente, si me ayudas, Roberto, a hacer la proyección del código QR. De manera presencial, puedan ustedes autogestionar su constancia. Hay que dar lectura al código QR. Quiero aclarar algunas cosas. Digo, no es que yo piense mal de nuestro hermano mexicano. Se ha dado la situación de que en un momento piensan que mandando la foto a 100 o a 20 o a 15 personas van a tener oportunidad de generar o de gestionar la constancia. No hay forma. Es solamente aquí en el momento porque tiene un cierto tiempo de vigencia este código QR. Es decir, si tienen oportunidad, más allá de tomarle la foto, de hacer el escáner, va a ser mucho más fácil que puedan obtener su constancia prácticamente de manera inmediata, ¿sí? Eso es de manera presencial. Los que nos estuvieron observando a través del streaming, socios, tienen forma de hacer su trámite de autogestión de constancia y pues bueno, todavía no estamos a la altura de que a través de Facebook Live tengamos oportunidad de generar una constancia, pero de cualquier manera agradecemos siempre la presencia de ellos en las vías y en las redes sociales. Pues sin más por el momento, los invitamos a que pasen a un pequeño ambigú que está preparado para ustedes y muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenas noches. En nombre del gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, queremos agradecer a todos los integrantes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por haber preferido Guerrero y haber preferido Acapulco para llevar a cabo su convención. Esta convención para nosotros es muy importante y queremos decirles que estamos muy contentos, que estamos felices porque los queremos recibir con cariño, con amor aquí en nuestra tierra. Y también decirles que van a encontrar un Acapulco diferente, un Acapulco con nueva infraestructura, con un nuevo aeropuerto, con obras de infraestructura que van a facilitar que su congreso sea todo un éxito. Este Congreso Internacional de Medicina de Urgencias para nosotros es muy importante. Gracias por escoger Guerrero, gracias por escoger Acapulco para llevar a cabo su convención. Sean todas y todos bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco.